En este vídeo vamos a continuar hablando de las acciones y lo vamos a hacer hablando de las ampliaciones de capital. Recordemos del vídeo anterior que las acciones se pueden valorar desde distintos puntos de vista. Por un lado, tenemos el valor nominal, que es el valor que aparece en las escrituras de constitución cuando se constituyó la empresa, que se calcula como el capital social entre el número de acciones. Por otro lado, tenemos el valor teórico o el valor contable o el valor en libros, que se calcula como el patrimonio neto entre el número de acciones. Y estos dos valores no tienen por qué coincidir porque este es cuando se constituyó la empresa y solamente había en el patrimonio neto capital social, pero aquí puede haber habido reservas que se han ido constituyendo a lo largo de los años de funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, el valor contable puede ser superior si la empresa va bien o puede ser inferior si la empresa está teniendo pérdidas y se está descapitalizando. Además de estos dos valores, tenemos también el valor efectivo o el valor de cotización, que es el valor de mercado, es decir, el valor que recibiría hoy un accionista si vendiera una acción. Por lo tanto, en el momento presente tenemos tres formas distintas de valorar la misma acción. Una, el valor de cuando se constituyó el capital social, otra, el valor en libros y otro, el valor de compraventa. ¿Qué ocurre? La empresa quiere ampliar capital, es decir, quiere ampliar capital social y por lo tanto tiene que ponerle un precio a esas acciones que se van a ampliar. Pero claro, hay accionistas que ya tienen acciones y que quizás esas acciones que tienen más valor tanto en libros como si las vendieran. Por lo tanto, si esas acciones se ponen al mismo precio que las acciones del capital social, pues estarían perdiendo dinero. Además, hay accionistas que tienen un porcentaje de acciones de manera que si no compran nuevas acciones podrían perder poder en la empresa. Recordemos que en las sociedades anónimas el poder se tiene en proporción al capital. Si nosotros tenemos un accionista que posee el 50% de las acciones y se amplían las acciones, pues esa persona, si no compra acciones, va a perder poder porque va a tener menos del 50% que tenía antes. Por lo tanto, vamos a hablar de los derechos de suscripción. Los derechos de suscripción permiten mantener el porcentaje de acciones de una empresa, es decir, permiten al accionista tener el mismo porcentaje de votos y de poder que tenía antes de la ampliación. Ahora bien, si el accionista no quiere comprar nuevas acciones, puede vender estos derechos de suscripción. El precio de estos derechos de suscripción, en caso de que las venda, le van a permitir compensar la pérdida de poder de las acciones. Vamos a ver un ejemplo que permite que lo entendamos mejor. Un accionista posee 200 acciones de una empresa que tiene un capital social de 10.000 euros en acciones de valor nominal de 10 euros cada una, que cotizan actualmente a 15 euros la acción. Se va a hacer una ampliación de 200 acciones de 10 euros de nominal. Apartado A. ¿Cuántas acciones se necesitan para comprar una nueva? Apartado B. Número de acciones nuevas que puede comprar el accionista. Apartado C. Valor teórico después de la ampliación. Apartado D. Valor del derecho de suscripción. Apartado E. Cuánto pagará si la suscribe. Y apartado F. Cuánto pagará un nuevo accionista que quiere comprar 50 acciones. Vamos al apartado A, que nos dice que cuántas acciones se necesitan para comprar una nueva. Bueno, pues como se tiene que mantener la proporción, lo que nosotros vamos a ver es cuál es la proporción de acciones antiguas respecto de acciones nuevas. La empresa tenía de acciones antiguas 1.000 acciones y la ampliación van a ser 200 acciones más. Por lo tanto, nosotros tenemos que 1.000 acciones antiguas corresponden a 200 acciones nuevas. Si hacemos la división, nos quedan 5 acciones antiguas por cada acción nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder comprar una acción nueva se van a necesitar 5 acciones antiguas. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice el número de acciones nuevas que puede comprar el accionista. El accionista tenía 200 acciones y si para una acción nueva necesita 5 antiguas, pues con 200 acciones podrá comprar 200 entre 5, que dan 40 acciones. Por lo tanto, el accionista tiene la posibilidad de comprar 40 acciones
de las 200 nuevas y así mantendrá la proporción de acciones que tiene en la empresa. Pasamos al apartado C, que nos dice que cuál es el valor teórico después de la ampliación. Bueno, pues después de la ampliación, el valor teórico es, para calcularlo tenemos que decir, bueno, si yo vendiera las 1000 acciones en bolsa, pues obtendría 15 euros por acción, por lo tanto, el valor de las acciones antiguas es 1000 por 15. Sin embargo, el valor de las acciones nuevas van a ser 10 euros, porque van a ser acciones nuevas que se van a añadir al capital social. Por lo tanto, el valor de las acciones nuevas son 200 por 10. El numerador es el valor total de las acciones. Y ahora, para saber el valor de una acción, pues se divide entre el número total de acciones, que son las 1000 que había, más las 200 nuevas que se han incorporado. Y esto nos da 14,17 euros. Ahora bien, el accionista podía conseguir 15 euros por acción y sin embargo las acciones ahora van a valer 14,17. Por lo tanto, el derecho de suscripción es la diferencia entre lo que podría obtener el accionista si vendiera la acción y lo que vale la acción después de la ampliación. Por lo tanto, el derecho de suscripción va a valer 15 menos 14,17, que esto da 0,83 euros por acción. Por lo tanto, el accionista tendrá 200 derechos de suscripción, cada uno de ellos vale 0,83. Esto le permite compensar la pérdida de valor de las acciones. Continuamos con el apartado E. Nos dice cuánto pagará si las suscribe. Bueno, pues si las suscribe, como va a suscribir 40 acciones, que eran lo que le correspondía, a 10 euros de nominal, pues serán 400 euros lo que tiene que pagar. Ahora bien, si la persona que las va a comprar es una persona que no tiene acciones, es decir, es un nuevo accionista, ¿cuánto le va a costar si compra 50 acciones? Bueno, pues lo primero que tendrá que comprar son los derechos de suscripción. ¿Cuántos derechos de suscripción necesitaba? Bueno, pues 5 acciones antiguas eran una nueva. Por lo tanto, para poder comprar 50 acciones nuevas, necesita 50 por 5, que son 250 derechos. Como cada derecho se vende a 0,83, se va a tener que gastar en derechos de suscripción 208,33 euros. Y ahora ya, una vez que tiene los derechos de suscripción, puede comprar las acciones y comprará 50 acciones a 10 euros cada una, que dan 500 euros. Si sumamos los 500 euros de lo que le cuesta más los 208,33, dan 708,33 euros, que si los dividimos entre 50 para saber el valor de cada acción, nos va a dar 14,17 euros, que es el valor teórico después de la ampliación. Y con esto hemos acabado el vídeo y el problema.